Por Phantom, de lunes a viernes, de 8 a 12. Las noticias de la industria pesquera y naval. Y a las 11:27 vamos a tomar contacto con la representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero, con la licenciada Carla Estefanía Seaín. ¿Cómo está, Carla? Buen día, Gustavo Seira. Y justamente Carla Bebacua, te saludamos desde aquí, desde Phantom in the Air. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a todos las y los oyentes. Un gusto estar acá con ustedes en Zarpamos. Lo mismo digo, no hemos charlado un montón de veces y al aire no lo hemos hecho nunca. Así que bueno, gracias también por permitirnos este momento. Carla, la convocatoria es más que nada para saber cuál es la opinión desde la provincia de Buenos Aires, qué es lo que están viendo y particularmente desde tu lugar en el Consejo Federal Pesquero, de esta situación que es alarmante por donde se la mire y a todas luces, ¿no? Que no es una cuestión solo de la provincia de Buenos Aires, sino las 5 provincias con litoral marítimo con la misma problemática. Sí, efectivamente la problemática con respecto a la rentabilidad o a la baja en la rentabilidad que está teniendo la actividad pesquera es alarmante, y es preocupante y es alarmante. Nosotros estuvimos en el Foro Pescar hace un par de semanas, la verdad que yo lo mencionaba ahí, se hablaba muy tibiamente de la problemática que estaba teniendo el sector, con mucho temor de expresarse con respecto a la problemática que están teniendo, que no es ajena a lo que sucede con otras producciones agropecuarias, como ser la producción agrícola o la ganadera, o las economías regionales, donde el dólar atrasado les está pegando muy duro, porque claro, hablamos de incrementos de costos en dólares, pero eso es efecto justamente del atraso cambiario con respecto a lo que están percibiendo en actividades como es la pesca, que tiene más del 90% de su actividad o de su producción es de exportación. Entonces el dólar atrasado le genera este tipo de cuello de botellas. Si bien, si me permites un segundito, esto lo fue expresado en el Foro Pescar, la semana pasada recibimos en el Consejo Federal Pesquero a la flota fresquera de todo el país. Sí, estuvo el doctor Aguiliano ahí. Más, ¿no? Porque Mar del Plata es como la punta de lanza por la gran actividad fresquera que tiene. Claro. Pero en el sur también están teniendo muchos problemas, muchos inconvenientes de rentabilidad, y eso lo ves en los volúmenes de captura, principalmente en merluza. Y esto puede tener una solución en el corto plazo, porque la sensación y el caminar, el muelle y nada, las calles del puerto, la sensación es que esto ya no da para más y que ya de lo que era una soga quedan apenas unos pocos hilos y que en cualquier momento se va a cortar. Esa es la sensación que hay, pero en todos los ámbitos, en el comerciante que tiene un negocio en la calle 12 de octubre, en el marinero, en el estibador, en el que vende, como venden frente ahí de SPI, el que vende los sándwiches al mediodía, también está con miedo de que se corte esa soga, ese cabo, para llevarlo a nuestro ámbito. Claro, porque efectivamente una de las cuestiones que el gobierno nacional desconoce, porque en virtud del diálogo con los diferentes actores que están hoy en el gobierno nacional en diferentes cargos, uno nota la falta de conocimiento de lo que es la producción de los sectores productivos. Saben un montón de finanzas, ponele, ¿no? Sí. Un montón. Pero me parece que pierden mucho de vista que las finanzas se tienen que sustentar sobre algo productivo, porque si no termina yéndose todo por la borda, ¿no? Eso es un gran problema de un pensamiento económico neoliberal, y lo vimos que se replicó en todas y cada una de las políticas públicas que se han llevado en gobiernos de ese tipo. Y los resultados que esto genera en la producción, mayor concentración, desaparición de pequeños y medianos productores de todas las esferas productivas, y insisto, no solamente que fue lo que sucedió en la pesca, sino que también sucede en todo el resto de las actividades productivas de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Te estoy mencionando, por ejemplo, también el sector vitivinícola en Mendoza está muy preocupado, y el mayor tema que tuvo la pesca en general tiene que ver con la mirada del gobierno nacional al inicio de la gestión, con la salida de la ley bases. Entonces quedaron todos muy atemorizados de que nos expresamos, no nos expresamos, apoyamos a este gobierno, no lo apoyamos, ¿cómo nos va a ir?
Y ese temor generó que demoraran muchísimo en la visibilización de la gran problemática que están teniendo principalmente los fresqueros. La actividad fresquera genera un dinamismo en todas las ciudades portuarias, y lo sabemos y lo conocemos concretamente, todo el entramado local y el fortalecimiento de ese entramado local que representa la actividad fresquera. Eso es lo que apuntamos en toda la gestión anterior dentro del Consejo Federal Pesquero y también como funcionarios de la provincia y de Nación. En acompañar a los congeladores, sí, que siguieran produciendo y hablar en todo lo que tiene que ver con las políticas que a ellos los acompañan en términos de aperturas de mercado, ferias internacionales, etcétera, pero sí fortalecer muchísimo todo lo que tiene que ver la actividad fresquera, porque bueno, eso genera ahí se nos está, lo estamos perdiendo en los puertos y en las ciudades puertas con mayor nivel de producción. Ahí, ahora sí, se perdía un poquito ahí, pero bueno, a veces pasa con estas señales de internet. ¿En qué última parte quedó? Lo vuelvo a repetir. No, está bien, era como que se escuchó todo, pero fraseado, ¿viste? Así que dale tranquila, que se entendió, se entendió. Comentaba que la actividad fresquera genera un dinamismo importantísimo en todas las ciudades puerto, que uno no tiene que mirar lo que aporta la pesca solamente en términos de cuánto le podés cobrar, sino lo que podés cobrar también en las otras actividades productivas vinculadas al sector pesquero, lo que sucede en las ciudades puertos, en una ciudad como Mar del Plata, donde el desempleo tiene el mayor indicador de toda la provincia de Buenos Aires, y anda por ahí, siempre va peleándose con alguna ciudad, pero es la que más desempleo tiene. Entonces es más preocupante que la actividad pesquera, que es una de las más importantes de la ciudad, la que genera uno de los mayores valor agregado bruto de producción de la localidad, de la ciudad, termine siendo menospreciada de esta manera por el desconocimiento. No decir que paga poco es no conocer todo el entramado productivo, toda la cadena y de la conformación y los porcentajes que eso implica en términos de generación de recaudación, si eso es lo que le preocupaba al gobierno nacional. A mí me preocupa más lo que le pasa con la gente, con el trabajo, con lo que se produce, con los mercados, porque vos cuando un mercado lo dejás de abastecer por X motivo también es un problema. Si vos te peleás con el país en el que más exportás también es un problema, y esa mirada no se está teniendo, y bueno, el resultado que tenemos hoy en día es ¿no? Si es que le pudieron dar una respuesta no sé, entiendo que estuvo Agliano, ha de haber estado Di Costanzo también en el Consejo Federal la semana pasada. ¿Le han podido dar una respuesta a ellos? Digo, por un lado, desde tu lugar como representante de la provincia de Buenos Aires, pero es responsabilidad también de todo el arco pesquero lo que sucede, ¿no? Es correcto. Nosotros, sabés que como provincia de Buenos Aires, en el Consejo Federal Pesquero nos opusimos al incremento del DUE, del Derecho Único de Extracción, y lo expresamos de este modo, que estaban impactando a otro eslabón de la cadena, que es el eslabón de la cadena que invierte, que arriesga, que genera más trabajo en los puertos, y que eso iba a generar problemas, iba a generar muchos problemas, y desde Buenos Aires no estábamos dispuestos a aceptarlo de ninguna manera, porque nos dábamos cuenta que no se estaba entendiendo el concepto. Seguí escuchando la frasecita, tienen que pagar por lo que extraen, pagan poco, y la verdad que en ese sentido, por recaudar un poquito más, terminamos, o se puede llegar a terminar llevando puesto un sector muy muy importante, o generando mecanismos de concentración también que no son buenos para nadie, ni siquiera para las grandes empresas, porque pierden competidores, y que son los que los llevan a elevar los estándares. A veces seguimos en esa posición, no estamos de acuerdo con el incremento de los DUE, se solicitó la suspensión al menos por 90 días, acompañando un poco lo que veníamos trabajando también con el consorcio portuario, con Marcos Gutiérrez, hablamos con él, con la posibilidad de suspender los incrementos que tenía el puerto, y el consejo, el consorcio portuario acompañó. El mayor problema lo tienen con el derecho único de extracción, ¿no? Claramente, y las multas del gobierno nacional. A veces tengo esta sensación que nada, no es ni siquiera percepción, pero es una sensación como que está metido el zorro dentro del gallinero. Digo esto, como que hay gente que está dentro del tema pesquero
y patea en contra. Y que está cerca de Sturzenegger, que está cerca de no sé si de Caputo. ¿Viste esos que se hacen los amigos y te dicen, che, este no garpa nada, este no pescan gratis? No, si esto no le sale nada, ellos van, pescan. No sé, Son realidades diferentes, por eso yo hablo mucho de la diversificación que tiene y los diferentes estratos productivos que tiene la pesca. No es lo mismo la pesquería de langostino que la pesquería de calamar, que la pesquería de variado costero o de merluza. Digamos, son flotas diferentes, son estratos productivos diferentes, son capacidades diferentes. Y la verdad es que para nosotros, y lo ha dicho nuestro gobernador y lo ha mencionado también nuestro gobernador Félix Silós y también nuestro ministro Javier Rodríguez, para nosotros todos los productores y todos los productores son importantes, es decir, nos referimos a todos los estratos de productores y a todas las producciones. Por lo tanto, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en el sector pesquero, donde la realidad bonaerense es diferente, porque particularmente se caracteriza por la gran captura que hay de merluza justi, que es uno de los recursos que está más saneado, que tenía mercado asegurado, pero claramente está siendo el más afectado porque los precios internacionales y el contexto internacional lo está afectando fuertemente hoy en día. Es como que están dentro de una tormenta perfecta. Entonces, claro, vos te encontrás con otras actividades que sí están saliendo, que salieron a capturar, que siguen saliendo a capturar, pero por ejemplo hasta ahora, hasta el langostino, están viendo que la rentabilidad es nula o incluso negativa. Bueno, la merluza hace rato que viene con ese problema. Lo que está pasando ahora es que se está reflejando en las otras actividades. Y más allá de la intervención o no intervención, porque a veces también es bueno que el Estado no intervenga en algunas cuestiones, pero digo, más allá de intervención o no del Estado Nacional, ¿hay alguna salida, alguna solución, algo que se hayan sentado a plantearse? Decir, bueno, vamos a comercializar de modo tal, vamos a exigir, porque a esta altura sería una exigencia, que no nos cobren tal cosa. ¿Está planificado o son todas cosas medio repentinas lo que se va haciendo? No, los planteos que se están haciendo son los planteos tradicionales en términos de, bueno, obviamente no al incremento del DUE o por lo menos suspenderlo durante un tiempo hasta que la flota logre recuperar parte de la rentabilidad o que se resuelva la situación macroeconómica, que es la que te digo que afecta a todas las actividades productivas, que por lo que vemos, por el momento no le vemos que desde el gobierno nacional estén pensando en darle una solución. Pidieron también por la baja de los derechos de exportación para algunas producciones. Lo cierto es que la merluza, que es la más afectada, si está procesada, tiene 3% de derecho de exportación y 3% de reintegro. Si estamos en el neteo, estamos prácticamente en cero. Pero bueno, son pequeñas acciones que alivian, pero no solucionan el problema de fondo que tiene la actividad, que es el contexto macroeconómico. Y hay algo planificado, sin ver fantasmas, pero digo, ¿esto no tendrá que ver con volver a aquella idea de hace un año y pico de privatizar la pesca? Mira, la cuantificación está. El sistema de cuantificación está. El gran problema que van a tener mucha parte de la flota fresquera tiene que, y eso lo estamos alertando en el seno del Consejo Federal Pesquero. Ahí volvió, ¿no? Sí, ahí volvió. Un ratito la conexión. Bueno, ahí volvió. Uno de los problemas que van a llegar a suceder es que si un barco lo tienen que sacar y dar rentabilidad negativa o pierde plata el armador, lo que va a terminar sucediendo es que no va a salir a pescar. Sí. Si no sale a pescar, no va a poder cumplir con el porcentaje mínimo de captura para no perder parte de esa cuota, que ya pagó, que ya está pagando. ¿Y no puede transferir esa cuota? ¿No la puede vender si se permite? No, vender no se venden las cuotas. Sí, por eso dije vender así. Son transferibles entre los propios barcos de la misma empresa, son transferibles entre grupos empresarios. Por eso lo entrecomillé. No se deberían vender. Ahí está, ahí me gustó. No se deberían vender, es un bien del Estado, pero es cierto que la cuotificación permite este tipo de transferencias, por esas transferencias se abona un canon a la Administración Pública Nacional, que después se hace la distribución a través del FONAPE, donde el 50%, ustedes saben, va
al gobierno nacional, que eso era lo que buscaban para cobrar más, y el otro 50% a las provincias, dividido por iguales porcentajes con las provincias con litoral marítimo, por idéntico porcentaje. Cuando uno lo ve en términos generales, parece un montón, pero no es nada, en términos de lo que implica una gestión provincial. Pero bueno, por eso nosotros como provincia de Buenos Aires dijimos, la verdad que no nos interesa cobrar más y esto va a poner en jaque a la pesca y a nosotros no nos mueve el amperímetro en términos de recaudación. Sí, es una forma de dar una mano también al sector, ¿no? Claro. Quizás no hubiera sido el momento oportuno, porque ahora también se viene el incremento, no solamente, se vino el incremento del DUE, que está medido en UPS, y ahora se viene el incremento de la UP, o sea que nuevamente aumento. Sí, ayer decíamos eso, que ahora en abril viene el aumento de los UP, así que, porque por ahí es mínimo, o la cifra es insignificante en una unidad, pero multiplicado es un disparate. Cuando lo empezás a multiplicar por tonelada y empiezan y te hacen numeritos, bueno, ¿por qué es esto? Por esta cantidad de toneladas, pero le explicás, pero el sector está a punto de quebrar, o sea, te están viniendo a sentar y te están diciendo, mirá, no queremos sacar la bandera negra. Uh-huh. Sí. Y están haciendo el calculito a ver cuánto más recaudan para mantener el déficit fiscal cero. Bueno, el déficit fiscal cero tiene este costo, destruye el entramado productivo. Lo de la bandera negra, que lo manifestó Agliano, ¿no? Rememorando parte de la historia de la pesca bonaerense. Me río y me da tristeza, pero sí, me acuerdo. No, a mí me da tristeza, a mí me da realmente mucha tristeza que después de 25 años estemos, 25 años estemos en la misma situación y discutiendo exactamente lo mismo. Es verdad. Es penoso. La verdad que nosotros en el trabajo articulado que tenemos con la Mesa Provincial de Pesca y con todo el sector productivo, llegamos a acuerdos muy, muy buenos. Era un sector que venía pujante, vos ves por los volúmenes productivos, por la capacidad de trabajo. Es un sector que durante 4 años de nuestro gobierno nacional y de nuestro gobierno provincial tuvo sus problemas, pero no es que estuvo en crisis constante como venía sucediendo ya desde el 2016 hasta el 2019, y ahora está volviendo a la misma situación, aún peor, porque se siente todo el tiempo amenazada por una ley bases, por la cual no pudo pasar, obviamente, porque nosotros desde la provincia de Buenos Aires, nuestro gobernador Axel Kicillof, nuestro ministro Javier Rodríguez, hemos acompañado desde el primer momento para vetar todo lo que tuviera que ver con la reforma de pesca y la baja de la ley federal pesquera como proponía la ley bases. Y lo recuerdo porque me acuerdo que me había tomado un par de días después de fin de año y tuve que largar todo y empezar a organizar porque realmente el sector necesitaba ese acompañamiento. Y para nosotros fue fundamental estar acompañándolos en las reuniones, en el trabajo articulado con el Congreso, pero el sector está en jaque desde ese momento, entonces está atemorizado de expresarse y bueno, creo que ahora que se están expresando está relacionado con que él ya no da para más. Y muchas veces cuando se llega al ya no da para más es un poco tarde, ¿no? Por eso nosotros desde entrada dijimos no al incremento de los DUE. Carla, te agradecemos el tiempo y nada, siempre un gusto charlar con vos, no lo habíamos hecho aún al aire, pero bueno, siempre es un gusto poder tener la opinión oficial desde el sector pesquero de la provincia de Buenos Aires y más allá de las bromas y esto de la bandera negra, sí es verdad, hace 25 años que estamos parados en el mismo lugar y es responsabilidad de muchos, y a veces no tiene que ver con el color político solamente, sino estamos todos en el mismo buque. Bueno, un gusto estar con ustedes, Gustavo. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarnos, contarnos y expresar también la preocupación que tenemos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto al sector pesquero en particular, pero con respecto a todas las actividades productivas y el impacto que está teniendo el manejo de la política macroeconómica sobre todas las actividades de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que es una de las más castigadas por el gobierno nacional, una de las más fustigadas. Y la verdad que eso es preocupante porque no nos castiga el gobierno provincial, castiga a las y los bonaerenses, al pueblo y a los trabajadores y a los empresarios, y eso nos preocupa mucho más aún. Un cariño grande, gracias. Igualmente, hasta luego. Más allá de lo que decía la licenciada Seaín recién, ¿no? De todo, que es interesante porque aún en la discrepancia se puede charlar. Digo, en esto de los castigos, en lo que dijo en cierre.
un gobierno, cuando castiga a una provincia, cosa que ha pasado históricamente en Argentina, histórica y sistemáticamente, lo expresó pero perfectamente Carla Ciain. No está castigando al gobernador, que seguramente lo castiga, ¿por qué? Porque lo ve como un rival político. Está castigando a los trabajadores, está castigando a las empresas, está castigando a la cadena productiva, en definitiva. A esos pibitos que no tienen nada, a esos que andan por la calle y no tienen zapatillas, a los que están en situación de calle. A esos castiga, no castiga al gobernador que podría ser, gobernador o gobernadora, que podría ser un potencial rival político. Y esto lo han hecho sistemáticamente. Vieron que los argentinos nosotros somos como muy coherentes en la política, ¿eh? Venimos haciendo desde más o menos del 25 de mayo de 1810 a la fecha, venimos haciendo cada macana, y nos caímos, y nos levantamos, y otra vez, y nos reciclamos, y somos el pueblo más resiliente que hay, y nos deconstruimos. Somos, sinceramente, un pueblo milagroso.